TV. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Listo, ya estoy escuchando mejor. Era el otro audífono. Muy bien, caramba. Aquí el equipo de producción nos dice qué bueno que podemos contar hoy con el análisis, con las investigaciones, con las apreciaciones de Miguel Ángel Martínez Meucci, profesor de estudios políticos, doctor en conflicto político y procesos de pacificación. Profesor, un gran abrazo, bienvenido al programa, un saludo muy cordial de parte de todo el equipo del programa y de Radio Caracas. Mucha salud para usted y para la familia. Igualmente, Mingo, un gran saludo para ti, para Erika, para todo el equipo de producción y para los oyentes que están conectados en este momento. El equipo de producción colocó un tuit a través de mi cuenta donde nos preguntábamos cómo el panorama internacional impacta en la política local, en la política venezolana. Nuevamente se habla de la mesa de negociación y diálogo en México y se habla de posibles escenarios internacionales. Incluso Erika estaba comentando lo del Consejo Nacional Electoral, que ya tiene listo un instructivo de cómo sería el voto de los venezolanos que viven fuera de Venezuela. Profesor, usted, ordenando las ideas, nos puede ayudar un poco a entender ese panorama internacional y su impacto en la política local. Bueno, en términos generales, yo creo que como para tener cierta perspectiva en el tiempo, creo que lo que los venezolanos tenemos que tener claro es que las cosas han cambiado mucho en el panorama internacional con respecto a Venezuela durante los últimos 5 o 6 años. Podemos recordar cómo en el 2017, por ejemplo, se crea el Grupo de Lima, sí, que era una organización, digamos, conformada por estados latinoamericanos, en donde la idea era, bueno, hacer como una especie de seguimiento y de presión por parte de gobiernos democráticos a Venezuela para que Venezuela no se fuera apartando de la senda de la democracia. Vamos a ver también iniciativas que provienen de Estados Unidos, de la Unión Europea. Un poco los países democráticos de Occidente estaban en una posición de ejercer una presión muy importante sobre el gobierno venezolano para que éste no fuera profundizando la deriva autoritaria en la que se fue metiendo luego de que prácticamente se desconocieran los resultados de las elecciones legislativas del 2015, luego de que se convocara a una muy extraña asamblea constituyente en el 2017, y que también se realizaran elecciones muy polémicas, como las de octubre de ese año, regionales, o las elecciones presidenciales del 2018. Bueno, todo eso fue lo que dio origen a que, por ejemplo, surgiera una iniciativa como la del gobierno interino, que hemos de recordar fue reconocida por casi 60 gobiernos democráticos. Pero, digamos, la ausencia de resultados de esa posición, el hecho de que las cosas no cambiaran, aunado a una serie de dinámicas internacionales, entre las cuales creo que debemos destacar la pandemia del coronavirus, que hizo que todo entrara en una dinámica muy diferente. También el giro político que ha experimentado casi toda América, desde los Estados Unidos hasta la Patagonia. Hemos visto cómo han ido saliendo gobiernos que eran más bien de centro derecha, y hemos visto un giro en general a la izquierda, con la llegada de numerosos mandatarios que en líneas generales no tienen, digamos, una relación tan tensa con Nicolás Maduro, sí, sino a veces incluso es más bien una relación bastante amistosa. Y finalmente, ya este año, el colofón de todo esto ha sido la invasión rusa de Ucrania, que ha trastocado la economía mundial, que ha generado un alza importante en el precio de las materias primas y que también ha impactado en la inflación global. Todo este cambio, todo este giro internacional ha hecho que esa presión, que fue asumida por muchas naciones democráticas de Occidente sobre el gobierno venezolano, haya ido mermando, claro, haya ido disminuyéndose, y estamos ahora en un contexto muy diferente. Sí. Ayer hablábamos con la doctora Adriana Vigilanza
y estábamos recordando que se acaba de cumplir un año del memorando de entendimiento. Ella citaba a José Ignacio Hernández, que en un hilo mencionaba precisamente y hablaba sobre eso, y este proceso de diálogo que continúa paralizado principalmente por el régimen de Maduro. No ha habido diálogo, no se ha avanzado allí. Maduro, sin embargo, tiene y sigue obteniendo importantes mejoras en su situación actual. Ahora, la doctora Vigilanza nos hablaba del contraste que hay entre ese memorándum de entendimiento y lo que se firmó, que hay un gran contraste en lo que se firmó en la Asamblea Nacional en el 2018. ¿Qué es lo que ha ocurrido allí, profesor? Bueno, lo que ha ocurrido fundamentalmente es que la posición negociadora de la oposición ha ido perdiendo fuerza constantemente, ¿no? Por varias razones, algunas que tienen que ver con este cambio, este giro en el contexto internacional que estamos señalando, otras tienen que ver con que Maduro también ha sabido jugar muy bien sus cartas de cara a una negociación, y finalmente también tiene que ver con los propios dilemas y demonios internos de la oposición venezolana, que pasan por muchos elementos que todavía siguen sin poder ser abordados adecuadamente. Entonces, como consecuencia de la combinación de todos esos factores, la posición negociadora de la oposición ha ido perdiendo fuerza, entre otras cosas porque en buena medida esta posición negociadora estaba soportada, avalada, impulsada por factores externos, principalmente la Casa Blanca, el gobierno de los Estados Unidos. La realidad es que en cuanto la Casa Blanca comienza a variar su posición con respecto a Venezuela, esa aparente consistencia relativa que todavía mantenía la oposición de cara al proceso de diálogo en México, pues se descalabra. Y esto me refiero concretamente a las visitas de funcionarios norteamericanos a Caracas para tratar de buscar algún tipo de aproximación, de entendimiento con el gobierno de Maduro en frente o de cara a lo que es el contexto de la guerra en Ucrania. Eso ha sido interpretado de muchas maneras. Algunos piensan que es un intento de los estadounidenses por garantizarse la posibilidad de diversificar sus fuentes de importación de petróleo. Pero otros lo ven más bien como un intento de apartar a Venezuela del ámbito de influencia de Rusia. Sí. Ahora, tanto una cosa como la otra realmente, desde mi punto de vista, son movidas un tanto precipitadas y que no están destinadas a tener un gran éxito, porque será muy difícil sacar a Maduro de la órbita geopolítica en la cual se ha venido ubicando a Venezuela por parte del chavismo durante más de 2 décadas. Vemos que hoy en día Venezuela está completamente integrada dentro de ese universo geopolítico que han ido configurando Rusia y China. Bueno, se están desarrollando los Army Games, todas estas, digamos, demostraciones, muestras de solidaridad, circunstancias de intercambio de información, de equipo militar, etcétera. Y todo eso son signos muy claros de que sí, el gobierno de Maduro verá con muy buenos ojos algún tipo de flexibilización de las relaciones con los Estados Unidos, pero eso no implica que se vaya a apartar de lo que a la postre se ha configurado como su esquema de alianza más estable y más seguro. Qué bien lo explica el profesor Martínez Meucci. En estos momentos, ¿cómo evalúa usted la intermediación de Noruega? Profesor, los noruegos están al tanto de lo que ocurre aquí en Venezuela. ¿Cuál es el interés genuino por parte de Noruega? Porque normalmente trasciende a la prensa que lo sustantivo en todo esto es lograr unas elecciones, ¿no? Ahora se cambia un poco el discurso en donde además de esas elecciones auténticas y transparentes, pues también está lograr una ayuda humanitaria por parte del concierto de países que puedan integrar, porque Venezuela también está pasando roncha y entonces no es solamente la cuestión electoral. Y a todo esto le agrego
y usted que es conocedor en esto, debe saber muy bien que hay un rechazo total de la sociedad civil venezolana a todo lo que huela a elecciones, sí, profesor. Entonces, no sé cómo evalúa usted esta situación. Y tenemos otras preguntas que hacen nuestros amigos oyentes. Sí. Por ejemplo, Pedro de Armas le pregunta si la mesa de negociación por parte de la supuesta oposición pactó con el régimen. Y Gustavo Maiz le pregunta, desde el punto de vista diplomático, ¿cuántos embajadores del gobierno interino siguen siendo reconocidos por la comunidad internacional? Y tal vez podríamos hacer también tu pregunta de Twitter. Mingo se preguntaba quién había elegido a nuestros representantes como nuestros representantes a estos miembros de la plataforma unitaria. Sí. Bueno, empezando por el tema de Noruega, ¿no? Noruega es un país que ha hecho durante muchas décadas de la promoción de la paz y de la resolución de conflictos un eje fundamental de su política exterior. Es un país que tiene unas características muy particulares, un país que se separó de Suecia hace poco más de un siglo, un país que tiene pocas fronteras con otros países, es bastante aislado, muy cerca del Polo Norte, y que forma parte de la OTAN, aunque no forme parte de la Unión Europea, ¿no? Entonces, todo esto configura un esquema, digamos, de política exterior en el cual Noruega intenta ser siempre un país neutral en líneas generales. Otra cosa importante es que es un país petrolero. Es quizás el principal país petrolero de Europa. Entonces, con todo este contexto de lo que está sucediendo a escala planetaria, la guerra en Ucrania, etc. Bueno, Ucrania, por ejemplo, ha visto incrementarse el volumen de sus reservas nacionales de una manera impresionante. Ellos, a diferencia de lo que lamentablemente hemos hecho los venezolanos, ellos no han gastado el superávit históricamente por una cuestión cultural, política, por consensos nacionales de larga data. Ellos no gastan todo el dinero que llega cuando los precios del petróleo suben, sino que generalmente lo almacenan y van generando una estabilidad enorme para su propia economía de un país que no tiene mucho más de 5 o 6 millones de habitantes. Entonces, en este contexto actual, bueno, lamentablemente Venezuela no es uno de los focos prioritarios de atención como parecía serlo hace pocos años en el hemisferio americano. La posición de Rusia al respecto ha cambiado. Recordemos que el chavismo había elegido a Rusia como su país acompañante, como el país que prácticamente los apadrinaba en los diálogos de México, y Rusia ha puesto reticencias importantes en todo este contexto que tenemos ahora mismo. Al mismo tiempo, la posición negociadora de Maduro ha mejorado con el tiempo. Entonces tienen muy poca necesidad de ceder de alguna manera en ese espacio. Un espacio que desde el principio fue prácticamente, si vemos el memorándum de entendimiento, que efectivamente cumplió hace pocos días un año de haberse dado a conocer, si queremos sintetizarlo muy grosso modo, diremos que era una negociación planteada en términos de elecciones a cambio de levantamiento de sanciones. Claro, pero hay un reconocimiento a Maduro. Sí. Claro, el mismo papel, el mismo memorándum ya prácticamente, por activa y por pasiva, implicaba un reconocimiento a Maduro como el gobierno legítimo de Venezuela, claro, mientras que la idea de gobierno interino desaparece el léxico empleado en el mecanismo de México. Perdón. Y esto pues lo tiene perfectamente claro toda la comunidad internacional. Toda la comunidad internacional entiende que la correlación, una cosa puede ser lo que jurídicamente correspondería y otra cosa es quién tiene el poder efectivo, quién tiene control territorial, quién puede ejercer la fuerza dentro del territorio de Venezuela. Entonces, en un contexto que además está marcado por lo que pudiéramos llamar en relaciones internacionales la realpolitik, o sea, la política de poder, la política entre los poderes reales, y no en función de lo que diga la ley nacional o internacional. Ese es el contexto en el cual nos estamos moviendo. Hay una pérdida de influencia del multilateralismo, de los organismos multilaterales, del derecho internacional público, y en cambio, ¿qué es lo que se está imponiendo? La fuerza bruta, la capacidad de ejercer presión.
Entonces, en ese contexto, obviamente que el gobierno interino podrá tener todavía un argumento de legitimidad, pero la comunidad internacional se está moviendo de forma tal que quieren entenderse con quien realmente controla la situación. Y esto no nos estamos refiriendo solo a Rusia, China, Irán, Turquía, nos estamos refiriendo particularmente a los países democráticos del hemisferio occidental. Y si a esto sumamos que están llegando al poder mandatarios como AMLO, en México, Boric en Chile, Petro, el más importante quizás para nosotros en Colombia, bueno, estamos en un escenario muy distinto. Y ahora viene Lula otra vez, que está punteando las encuestas. Sí. Pero, mire, profe, tenemos que hacer un breve paréntesis. Sé que lo estoy interrumpiendo porque quedaron algunas cosas allí en puntos suspensivos, pero dejémoslas así para que las retomemos en breve. Es el profesor Miguel Ángel Martínez Meucci que nos acompaña hoy acá en Por Todos los Medios. Un intervalo comercial y en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por Todos los Medios. Conmigo. Fíjense una cosa muy importante, cuando la estación de servicio Terrazas del Club Hípico insiste en estos mensajes institucionales que nosotros compartimos con ustedes, es porque ellos quieren que todos nosotros seamos unos conductores responsables. Ser un conductor responsable implica muchas cosas. Implica no solamente el comportamiento correcto que debemos tener cuando estamos frente al volante, sino tener el carro, el vehículo en perfecto estado. Eso también es ser responsable. Entonces, recuerden, amigos, ustedes cuentan con la estación de servicio Terrazas del Club Hípico, que no es solamente gasolina, porque tienen una tienda de conveniencia donde lo adquieren absolutamente todo para su carro. Así que la estación de servicio Terrazas del Club Hípico nos recuerda que debemos ser conductores responsables, calidad y servicio de primera clase. Mi querida amiga, ¿usted se depila? ¿Cómo se depila usted? La piel hay que cuidarla. En serio, mi querida amiga. Bueno, mire, yo le quiero hacer una invitación. Estoy hablando en nombre de mis amigos de Farmacia CVS y más. Aquí le tengo una invitación de los productos Body Nature, que cuidan tu belleza. Usted, mire, aquí tiene, por ejemplo, el Body Nature, las bandas. Eso va a ser el 1 y el 2 de septiembre. Se lo estoy diciendo con bastante antelación para que lo ponga en la agenda. En tu farmacia CVS del CCCT, para que conozcas estos productos Body Nature, que son una maravilla para que tú tengas una experiencia sensorial capaz de hacerte sentir la mejor versión de tu belleza. La piel tiene que cuidar, mi querida amiga, pero también tiene que depilarse. No se vaya a dejar eso, ¿verdad? No, señor, para eso contamos con Farmacias CVS. En el CCCT no tiene pérdida, justo frente a Beco, al lado del Banco Mercantil, y en Chacaíto también Farmacias CVS y más, todo lo demás. Bueno, ayer, como les había contado, nos reunimos con nuestros amigos de Distasi Motors. Y quiero insistir que vienen muy pronto, noticias positivas de crecimiento en cuanto a nuestras marcas. Sabe que somos concesionarios Honda, pero vamos a tener una división importante de otros vehículos. Y recuerde también que en materia de motos somos Suzuki. Usted ha visto la exposición, la presencia que tiene Suzuki en Distasi Motors en los Palos Grandes. Bueno, por eso yo les decía que iba a recabar bastante información. Voy a ir paulatinamente compartiéndola con ustedes, con relación incluso a las nuevas camionetas pick-up que vienen para Distasi Motors. Si usted quiere también conversar con ellos, anote 02-12-285-7779 de Distasi Motors, el concesionario y taller Honda de Venezuela en los Palos Grandes. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por Todos los Medios, conmigo. Qué bueno que tenemos al profesor Miguel Ángel Martínez Meucci. Y, profe, lo interrumpimos porque teníamos este compromiso con Máster en nuestra audición de hoy en el programa.
pero insiste la gente en preguntarle su percepción, su opinión en cuanto a que en estas reuniones, en estos diálogos, en estas negociaciones, priva la cuestión electoral, simplemente la cuestión electoral. Y la gente aquí, profesor, y usted lo debe saber, está hasta la coronilla. No hay conexión, no hay empatía por la élite opositora, profesor. Eso lo vemos en las calles. Hubo manifestaciones, la semana pasada hubo manifestaciones de docentes y de profesores, y se presentaron algunos allí como para agarrar un selfie o para hacerse un video o para aparecer en las redes, y los votaron, profesor, los sacaron de no queremos nada con ustedes, señores de los partidos políticos, y los votaron, profesor. Usted tiene que estar al tanto de esto, y la gente insiste en preguntarle a usted, que es un conocedor de la materia internacional, que si la gente que está ayudándonos en esto sabe la realidad de Venezuela. Y Erika también tiene varias cosas. La señora, ¿cuál fue? María Macei. María Macei hace un comentario sobre las negociaciones que llevó adelante Noruega durante Cuba, la FARC. Claro, eso fracasó. Que fueron, exacto, el tratado de la FARC Cuba-Noruega, que fue un fracaso. Bueno, tan fracaso es que Petro está el presidente ahorita. Sí, y bueno, insiste el señor Anderson Medina, que a nadie le engañan con esas reuniones en Noruega, porque esa gente tiene otro tipo de problemas muy distintos a la realidad latinoamericana. Sí, idiosincrasia. Profe. Sí, bueno, es importante ver que el mecanismo que se ha diseñado con la asesoría del gobierno noruego efectivamente se nutre de lo que fue el proceso de diálogo y de paz en Colombia, desarrollado sobre todo bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, ¿no? En ese mecanismo, Cuba, recordemos que anteriormente con el presidente Pastrana se había desmilitarizado una región en San Vicente del Caguán, en el corazón de los llanos colombianos, y durante varios años la FARC pudo acampar libremente en ese territorio, porque una de las condiciones para aquel proceso de paz era que el ejército colombiano saliera. Con el proceso de Santos, lo que se hizo fue usar a Cuba como el sitio para que se desarrollaran los diálogos, porque era el sitio, Santos no iba a desmilitarizar territorio colombiano, y en cambio los guerrilleros de la FARC vía Venezuela encontraban la forma de llegar a Cuba, y allí se sentían suficientemente seguros para desarrollar estos diálogos, que bueno, finalmente terminaron en una desmovilización de la mayor parte de los frentes de la FARC. Algunos no se desmovilizaron, algunos incluso se han refugiado en territorio venezolano, algunos incluso han sido dados de baja, algunos de sus comandantes, recientemente en Venezuela, pero en todo caso, ese es un proceso que también contó con la asesoría noruega, en donde estuvo Dick Nylander, el mediador, podríamos decir, fundamental, el facilitador del diálogo noruego, y que precisamente generó estos mecanismos con Maduro, con Cuba. De hecho, en este momento Petro está ya tratando de ver si puede replicar más o menos ese mecanismo para el caso del ELN, que es la otra gran guerrilla colombiana, ¿no? Entonces, efectivamente hay un antecedente que tiene que ver con el proceso de Colombia y que influye, ha sido muy importante para el diseño del llamado proceso de México en el caso venezolano. Ahora bien, la realidad es que Maduro, prácticamente el equipo negociador de Maduro, lo que ha insistido es prácticamente que le den la mercancía por adelantado. O sea, las cosas principales que quiere conseguir en la negociación, a veces las pide como un requisito para entrar en la negociación. Con lo cual, se evidencia que está en una posición relativamente cómoda y que, sobre todo, ha entendido que el paso del tiempo en el contexto internacional actual le está beneficiando. Porque el paso del tiempo es lo que ha hecho que se prenda el conflicto en Ucrania. Vemos también lo que está pasando en Taiwán, la tensión entre Estados Unidos, Taiwán y China. En ese sitio. Y todo este contexto, en líneas generales, beneficia, fortalece la posición de Maduro. En ese contexto, la oposición venezolana parece estar llegando a una posición de decir, bueno, mejor agarrar aunque sea fallo. Si esto es lo que hay, si las elecciones no son perfectas, bueno, tendremos que ir a algún tipo de elección, aunque no sea perfecta, y vemos a ver qué hacemos. Pero claro, el problema es que
la oposición no está realmente unida en este sentido. No hay ni una unión, o sea, no hay ni una comunión en cuanto al diagnóstico de la situación. No existen las mismas posiciones, hay una pluralidad de puntos de vista. Hay, como todos los venezolanos saben, personas que han sido, y organizaciones políticas infiltradas por el propio chavismo, los famosos alacranes y todo aquello. Entonces, y un contexto legal en donde no hay ninguna seguridad jurídica al respecto, porque tal como sabemos, y esto no es ninguna especulación, esto es constatar lo que hemos visto en los últimos años, las elecciones, las reglas dentro de las cuales tienen lugar las elecciones, son cambiadas a voluntad por el gobierno chavista en función de lo que le va conveniendo en la medida en que va pasando el tiempo. Se cambian las fechas, se cambian las reglas, etc. Existe, en teoría, sobre el papel, la oportunidad de que esas reglas puedan ser revisadas. Y por eso se está hablando de la posibilidad de que voten los venezolanos en el extranjero. Por eso están los dos rectores que no vienen del chavismo, el caso de Márquez y el caso de Picón. Existe toda una idea de que hay una especie de apertura y de flexibilización para buscar algún punto medio que sea aceptable para las partes. Pero lo cierto es que todo esto está desarrollándose en medio de una gran asimetría de poder. Claro. Con respecto a la posición que tiene en este momento Maduro y compañía y la que tiene la oposición venezolana. Y la oposición venezolana, ya para terminar esta respuesta, está a su vez sufriendo las consecuencias de que durante casi 5 años no hayamos tenido elecciones que podamos realmente denominar con tal nombre, elecciones en donde no se puede elegir. Como consecuencia de eso, hay un desgaste en el liderazgo opositor que sí, se ha presentado algunos de los eventos electorales, pero bajo un aura de sospecha, dadas las condiciones de esos procesos, de esos comicios, que despiertan el recelo y la desconfianza de la población. Claro, pero aquí le pregunto, pero es que la oposición venezolana, no es la plataforma unitaria. Entonces, ¿quién colocó ahí a Gerardo Blay? ¿Qué Carlos Vecchio, fulano, el otro, Mengano? ¿Quiénes los pusieron allí? ¿Sobre la base de cuál instrumento jurídico están allí? ¿Por qué negocian y pactan en nombre de la oposición venezolana, profe? Claro, en el fondo hay una especie de renta de legitimidad, pudiéramos decir, que viene funcionando desde las elecciones del 2015, que son las que eligieron a una Asamblea Nacional, que luego, bueno, sabemos todo lo que ha pasado con ella. Vinieron las elecciones del año pasado, que también se dieron en un contexto absolutamente controlado por parte del chavismo, entonces, y de total, digamos, digresión de parte de las fuerzas de la oposición. Entonces, la consecuencia de todo esto es que la oposición está sufriendo de un problema de legitimidad que quiere resolver mediante eventos electorales. Pero el problema es, si las elecciones no cuentan con unos mínimos estándares que permitan la confianza de la población, la pregunta entonces es, ¿me sirven esos eventos electorales para relegitimarme como una fuerza política de oposición? Y efectivamente, la oposición no solo son los partidos de oposición, el concepto de oposición misma, de oposición política, es una masa social, una masa de ciudadanos que tiene una visión diferente y que se articula en movimientos sociales, en fuerzas políticas y por supuesto en partidos políticos. Pero no son unos partidos políticos que puedan sobrevivir separados de la voluntad popular. Por eso requieren efectivamente algún tipo de mecanismo de legitimación y lo ideal serían unas elecciones dignas de tal nombre. Pero al mismo tiempo, para que eso suceda, es necesario desarrollar una revisión programática en donde la gente perciba que hay un reordenamiento profundo y que no se van las elecciones por inercia, haciendo más de lo mismo, sino que hay una nueva etapa en donde las cosas se plantean de un nuevo modo que conecta con el sentir popular. Porque en este momento, efectivamente, y esto lo dicen todas las encuestas, no lo estoy diciendo yo, hay una desconexión entre el liderazgo opositor y el sentimiento popular. Sí. Se nos acaba el tiempo y la gente quiere saber su opinión también sobre si esto es efectista. Free Alex Saab. Les entregamos a algunos presos gringos que están aquí, pero devuélvanos a Alex Saab. ¿Qué
¿Qué tan efectista puede ser eso, profe? En el marco precisamente de estos diálogos, que además el propio Jorge Rodríguez ha dicho siempre que es como punto de honor que ellos regresen a México, pero que primero tienen que soltar a Alex Saab, por ejemplo. Claro, ellos quieren la prenda por adelantado. Claro. Esto es como aquel famoso, el que vendió a fiado y el que vendió de contado, ¿no? Ellos quieren la cosa ya, lo que más les interesa, pero al mismo tiempo es un mecanismo para evitar comprometerse con la oposición en mejorar las garantías electorales. Ellos están planteando una negociación directa con los Estados Unidos, no con la oposición. Claro. Porque la negociación con la oposición implica ceder en condiciones electorales. La oposición con el gobierno de los Estados Unidos es, tú me liberas a Alex Saab o me devuelven el avión que está en Argentina y quizás podemos comenzar a hablar, pero ya ellos están obteniendo lo que quieren, ¿no? Entonces, y lo otro es lo de las sanciones, pero fíjense que ya también ha habido movimientos unilaterales por parte de los Estados Unidos para levantar algunas sanciones, y por otro lado, ha sido el propio gobierno estadounidense el que ha enviado funcionarios a Caracas a tratar de buscar algún tipo de entendimiento en algunas materias. Entonces, en este momento el gobierno de Maduro no se siente obligado, presionado a acordar nada en una mesa de negociación. Y tendrían que cambiar muchas cosas, fundamentalmente la fortaleza de la posición negociadora de los demócratas venezolanos para que la correlación de fuerzas cambiara en la mesa y pudiéramos pensar en algún tipo de resultado diferente. Claro. Se nos agotó el tiempo, lamentablemente, profe. También preguntan aquí la Venezuela antes de Petro y la Venezuela ahora con Petro. Antes era un bastión de democracia y de libertad, ahora es una asociación entre la misma gente, pues, ¿no? Pero ojalá usted nos permita consultarle de nuevo en breve, profe Miguel Ángel Martínez Meucci. Con gusto. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.